Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Estamos aquí, esta es una propiedad, solo cacao. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conformemente a las escrituras. Y si alguno ministra, ministre conformes a la palabra de Dios, para que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Estaba yo escuchando un video donde el padre Luis Toro le gusta tirarle a los cristianos evangélicos. Yo no vengo en forma de tiradera, pero si quisiera atacar los falsos argumentos, puedo hacerlo y lo voy a hacer, pero no ataco a la persona. El padre Luis Toro dice que nosotros, los cristianos evangélicos, somos falsos profetas. Pero el libro de Pedro, que acabo de leer, 4:11, dice que si alguno habla, que hable conforme a las escrituras, y si alguno ministra, que ministre conformemente a la palabra de Dios, para que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Voy a mencionar una cuanta cosa que aún son bíblicas y muchos de los religiosos idólatras no aceptan la palabra. Por ejemplo, Pedro tuvo suegra y todo el que tiene suegra es porque se casó. El que no tiene esposa o no ha tenido esposa no tiene suegra. Para tener una suegra tiene que verse casado o tener una mujer. Los católicos niegan que Pedro no tuvo mujer porque la Biblia no lo dice. Pero si la Biblia dice que Pedro tuvo suegra, es porque tuvo su esposa. Y si vamos, aleluya, que ellos dicen también que Pedro fue papa, y la Biblia no dice que Pedro fue papa. Pedro fue un apóstol de Jesucristo, y la Biblia lo habla y lo dice, y puedo confirmarlo. Ellos dicen que María es infalible. Tampoco tienen donde asentar bíblicamente esa falsa creencia que tienen. Ellos dicen que María se llama la Virgen de Guadalupe. No tienen fundamento para buscarme eso en la Escritura, porque la Escritura no lo dice. Ellos dicen que María es la Virgen de la Altagracia. Tampoco tienen fundamento bíblicamente para mostrármelo, porque no existe esa palabra en la Biblia. Gloria a Dios. Ellos dicen que María es madre de Dios. Otra mentira, porque María es madre de Jesús. Dios es como el aire, que nadie sabe de dónde viene ni de dónde va, porque Dios no tiene fin ni principio. Gloria a Dios. Lo otro es el bautismo de niño. Es un bautismo erróneo. Dice Marcos 16:15, y por todo el mundo y prediqué el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Primeramente, basado a Marcos 16:15, un niño ni cree ni dice que lo bauticen. Si vamos al bautismo que hacía Juan para perdón de pecado, para arrepentimiento de pecado, y la sangre de Cristo fue derramada para perdón de pecado, los niños no toman decisiones, porque ellos bautizan, supuestamente hacen el bautismo no como lo ordena la Biblia. Y un niño no cree, porque la Biblia dice que tiene que creer, confesar con su propia boca, de acuerdo a Marcos 16:15. Ellos agarran a un niño de 3 meses que no tiene conocimiento, buscan un ramo de artemisa y le mojan la cabeza a ese niño. Jesús bíblicamente enseña un bautismo en el río. El bautismo tiene que hacerse en el río.
Porque Juan el Bautista estaba haciendo discípulos. Haciendo discípulos se llama que estaba bautizando en el Jordán. Y Jesús se le acerca y le dice a Juan, Juan, yo he venido para que tú me bautices. Juan le dice, pero ¿cómo puede ser si en vez de ser yo que debo de ir donde ti? Jesús le dice, es necesario que sea así para que se cumpla la profecía. O sea, Jesús dejó una enseñanza cómo se debe bautizar. Aleluya. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo hablamos, porque la Biblia dice que el diablo peca desde el principio y como él no ha permanecido en la verdad, él es padre de mentira. Así es todo aquel que practica la mentira, hijo del diablo. Entonces, esa religión tiene más mentira, tiene más idolatría, tiene más, aleluya, adorando ídolos que en vez de adorar al Dios vivo, al Dios real. Gloria a Dios. Entonces, tienen tanta cosa plasmada que son antibíblicas y usted les pregunta a ellos que dónde dice eso en la Biblia y no van a encontrarlo, van a tener que pasar la vergüenza o irse a lo personal. Porque todo el que no tiene la verdad lo que hace es agredir al otro personalmente. Pedro fue papa, no fue papa. ¿Dónde lo dice en la Biblia? Pedro fue un apóstol de Jesucristo. Que Pedro no tuvo mujer. La Biblia dice que Pedro tuvo suegra y todo el que tiene suegra es porque tuvo una esposa. Aleluya. Porque dice la palabra que Jesús, que los discípulos fueron a la casa de la suegra de Pedro y esta estaba prendida en fiebre. Y oraron por ello y ella fue sanada, se le quitó la fiebre y ella se levantó y le preparó comidas a ellos. Entonces, ¿de dónde que salen esos nombres antibíblicos? María la Redentora, que María hizo milagro. ¿Dónde dice la Biblia que María hizo milagro? Que María se apareció en tal parte en una pared. Señores, la gente... Las paredes cogen polvo y a veces hay una mata al lado de una pared y cuando llueve, la basura que tienen las hojas de la mata le caen a la pared y se hace un muñeco o algo y una vez creen que María. Yo le he dicho que me lleven donde María apareció porque yo quiero hablar con ella. Es igual que los ídolos y los cuadros. Ellos tienen pie, ellos no caminan por su propia cuenta, pero el hombre ignorante lo carga con su propio pie, teniendo el ídolo 2 pies, y tienen ellos que cargarlo. Y ni aún así despiertan. Entonces, aleluya, hay que abrir, dice la Biblia, que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde. Voy a mostrarle cómo están los cacaos. Miren, eso es cacao, mírenlo ahí. Estoy aquí en el campo donde yo nací. Gloria a Dios. Voy a seguir enseñando. Miren, miren. Todo eso es cacao, miren ahí. Miren. Esa está madura. Esa está madura. Miren aquí más madura, miren. Ven. Esa también está madura, mírenla ahí. Así que Dios le bendiga más, Dios bendiga más.